Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a la escasez de medicamentos en Colombia. Sí, les hablo del primer logro, del segundo logro de la activista ministra de Salud, Carolina Corcho, que está cumpliendo su sueño. Recordémoslo. Entonces, lo primero es que hay una crisis, tiene que haber una crisis explícita, clara, que le permita a la sociedad entender que se requiere el cambio. Pues bravísimo. Bravísimo, ministra, va por buen camino. El primer logro de la ministra de Salud, por si se lo preguntan, fue no haber podido traer ni una sola vacuna en contra de la viruela del mono. Ni una. ¿Se imaginan este país en manos de la ministra Corcho en plena pandemia de COVID? Uy, Dios mío. El segundo logro de la ministra politiquera Carolina Corcho es el desabastecimiento de 1.421 medicamentos que no están consiguiendo los colombianos en las droguerías. La situación se venía agudizando desde hace varias semanas, a tal punto que el representante a la Cámara del partido de la U, Víctor Salcedo, convocó a un debate de control político al ya echado director del INVIMA, Francisco Rossi, para que explicara qué era lo que estaba pasando. La ministra ha recibido varias veces visitas de comercializadores internacionales de medicamentos que lista en mano nos dicen: esto está desabastecido, se lo pongo en una semana en Bogotá en un contenedor a un precio mínimo. Nos parece que esa es la única solución que no tiene sentido en un país como Colombia, que quiere fortalecer la industrialización y que está contando con el papel de todos los actores para resolver este problema. Pero no era la primera vez que el doctor Rossi, porque es doctor, así como la ministra Corcho, aunque no parezca, explicaba que la ministra había rechazado contenedores con medicamentos con el embeleco comunista marxista de producirlos disque en Colombia. El pasado 10 de marzo, en un taller de medicamentos disque para periodistas que realizaron allá en el Ministerio de Salud, Rossi explicaba que la ministra de Salud ha recibido varias ofertas de varias embajadas y de varios operadores internacionales diciéndole: hemos visto la lista de los productos que usted tiene escasos. A un precio muy barato le ponemos 10 contenedores en Bogotá, en el aeropuerto, en 5 días, para que usted busque el mecanismo de distribuirlos a todo el país. Y el Ministerio de Salud ha contestado que esa es la única solución que no nos parece que tenga sentido, porque tenemos, yo no sé en qué productos no haya producción nacional y estamos buscando hacerla por la vía de la producción pública. Hay derecho que hagan falta en Colombia 1.421 medicamentos porque la ministra Corcho y sus funcionarios están viendo a ver si se pueden producir en Colombia. Si no los han producido en los últimos 40 años, ¿qué les hace pensar que los van a producir ahora? ¿Y es que la tecnología para hacer un medicamento se desarrolla como quien va a hacer pan? Le preguntamos al representante a la Cámara de la oposición del Centro Democrático que pertenece a la Comisión Séptima, Andrés Forero, qué opina sobre lo que está pasando del desabastecimiento de los medicamentos en Colombia, y esto nos dijo. Vemos con preocupación que la monomanía que hoy tiene la ministra Carolina Corcho con la reforma a la salud ha hecho que se desentienda de sus obligaciones y que, por ejemplo, en el caso de la crisis de medicamentos no haya tomado las medidas convenientes. Vimos cómo, después de la salida de Francisco Rossi, tras el debate de control político en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, la ministra Corcho vuelve a burlarse de los pacientes de Colombia, nombrando nuevamente a alguien en encargo, que es una persona que no tiene experiencia y no tiene conocimientos en temas de medicamentos y que adicionalmente su última experiencia en el sector salud es de hace 15 años. Con esto, difícilmente la ministra nos sacará de la crisis en la que estamos. ¿Para qué enfermedades y cuáles son los medicamentos que están faltando? Para la hipertensión arterial, trastornos mentales, para el dolor, incluido el acetaminofén para niños de 2 a 12 años, para las enfermedades cardiovasculares,
anticonceptivos, cáncer, incluidas medicinas para tratar el cáncer de niños, epilepsia, diabetes, VIH. ¿Y qué? ¿Todos estos medicamentos son los que ahora van a producir en la potencia mundial de la vida? ¿De verdad nos creen tontos? Pues la senadora Paloma Valencia lanzó una alerta. Tenemos la información, porque así lo contó el exdirector del INVIMA, a quien sacaron por eso, de que la ministra Corcho ha rechazado varios medicamentos que le han ofrecido a Colombia. El comité que debía fijar los precios para que Colombia pudiera comprar los medicamentos no se ha reunido ni una sola vez desde el gobierno de Iván Duque. Pero lo que es más grave, está el comunicado de que quieren empezar a producir medicamentos con Cuba. Y esto empieza a parecerse muchísimo a lo que hizo Chávez con la industria de medicamentos venezolana, que la quebró toda a punta de importar los medicamentos de pésima calidad de Cuba. Por eso están pidiendo facultades excepcionales en el plan de desarrollo para modificar el INVIMA y poder permitir la entrada de esos pésimos medicamentos de los cubanos para que la salud de los colombianos ahora también sea un negocio para el régimen y la dictadura cubana. Entonces Corcho le quiere comprar medicamentos a la dictadura cubana, como Irene Vélez le quiere comprar gas a la narcodictadura venezolana. ¿Se acuerdan cómo se burlaban de la derecha cuando advertía sobre el peligro que tenía el país de tener un gobierno de extrema izquierda que nos llevara por los caminos de los cubanos y los venezolanos? Esa nueva ley ordena, manda la creación de un sistema nacional público o sistema público nacional de salud. Se acabó la idea esa de la privatización, ya no existe. Venezuela tendrá un sistema público nacional de salud. El desastre de Venezuela no ocurrió de un momento para otro. Empezó con la escasez poco a poco de medicinas y alimentos hasta que los mercados quedaron vacíos. Y así está empezando a suceder acá. Ministra Carolina Corcho, por cuenta de su ideología marxista comunista, ningún colombiano tiene que morir. Haga que el INVIMA funcione. Usted es la responsable de la crisis que está ocurriendo. La salud es un derecho fundamental que costó muchos años conseguir y que usted no tiene ningún derecho de arrebatárnosla. Así que póngase las pilas y solucione este problema que usted creó. Entonces lo primero es que hay una crisis, tiene que haber una crisis explícita, clara.